Estoy cubriendo mis bases para que si algo nos pasa a mí o a mi familia, nuestros bienes estén documentados. Espero que todo salga bien y que todos seamos felices y vivir felices para siempre, en la medida de lo posible. Las desapariciones sin ninguna pista ya son bastante difíciles de comprender para la gente. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer en el aire sin dejar ni una sola pizca de evidencia? Pero a veces, los casos en los que quedan rastros de evidencia son los más desconcertantes de todos. Acompáñanos en el episodio de hoy, mientras examinamos 3 casos de personas que captaron su propia desaparición en cámara. Chris Kremers y Lisanne Froon, Chris Kremers de 21 años y Lisanne Froon de 22 años, llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Las dos amigas, recién graduadas de la universidad y originarias de Amersfoort, Países Bajos, pasaron 6 meses ahorrando y planeando su viaje. Buscaban aprender español, hacer voluntariado con niños y apoyar comunidades locales. Pasaron 2 semanas recorriendo Panamá antes de llegar al pueblo montañoso de Boquet el 29 de marzo, donde se hospedarían con una familia local y pasarían tiempo con los niños del pueblo. Aquí el viaje de la pareja tomó un giro oscuro. El 1 de abril a las 11 a.m., la pareja fue de excursión por los bosques cerca del volcán Barru. Horas después de recorrer la naturaleza, los padres de Lisanne dejaron de recibir mensajes de ella esa noche. Ambas amigas informaban a sus familias a diario, por lo que su silencio preocupó a sus seres queridos. Al día siguiente, ambas faltaron a una cita con un guía local, lo que alarmó a su familia anfitriona y avisaron a las autoridades. Días después, el 6 de abril, sus padres volaron a Panamá, trayendo consigo a algunos detectives holandeses, quienes trabajaron con los investigadores locales para realizar una búsqueda exhaustiva en el bosque donde habían ido de excursión. La búsqueda duró más de una semana y terminó con sus padres ofreciendo una recompensa de $30,000 por información que condujera a su paradero. El dinero no fue reclamado y durante 10 días no hubo señales de Lisanne ni Chris. Sus familias temían lo peor. La primera pista del caso apareció más de 2 meses después, el 14 de junio, cuando una mujer local entregó la mochila de Lisanne. Fue hallada junto al río, cerca de su aldea Alto Romero. La bolsa tenía 2 lentes de sol, $83 la tarjeta de seguro de Lisanne, una botella de agua, su cámara digital, 2 sostenes y los teléfonos de ambas, que funcionaban bien. 6 horas después de salir, la mañana del 1 de abril, alguien usó el teléfono de Chris para llamar a emergencias. 10 minutos después, a las 4:51 p.m., se hizo otra llamada desde el teléfono de Lisanne, pero ninguna se completó por mala señal. La batería del teléfono de Lisanne finalmente se agotó varios días después, el 4 de abril, y el dispositivo nunca volvió a ser usado. El teléfono de Chris tampoco realizó más llamadas, pero fue encendido varias veces en lo que las autoridades creen que fue una búsqueda de señal. Se encendió por última vez el 11 de abril a las 10:51 a.m. Estuvo encendido 1 hora y se apagó a las 11:56 a.m. Informes señalan que de 77 llamadas, solo una se conectó y se cortó tras unos segundos. La cámara Canon de Lisanne es posiblemente la evidencia más inquietante del caso, mostrando sus últimos días en la selva. Las imágenes del 1 de abril mostraron que tomaron un sendero en el mirador de la División Continental y luego entraron en la selva. Fotos del 8 de abril mostraron que estaban en lo profundo de la selva y en la oscuridad. Las imágenes se tomaron entre las 7 y 10 p.m. usando el flash de la cámara. Algunas fotos indicaban que estaban cerca de un río o quebrada, mientras otras mostraban cosas como una ramita, bolsas de plástico en una roca, la correa de una mochila y la parte trasera de la cabeza de Chris.
Se ha sugerido que usaban el flash para iluminar, ahuyentar animales o buscar atención. Tras recuperar la mochila de Lisanne, se buscó en la zona donde apareció, esperando hallar a las dos mujeres. Al principio, solo se hallaron los shorts de mezclilla de Chris sobre una roca al otro lado del arroyo, a pocos kilómetros de la mochila encontrada. Pasaron 8 semanas más antes de hallar los restos de Chris y Lisanne. Primero se recuperó una pelvis y una bota con un pie humano, además de otros 33 huesos hallados en un área amplia. Poco después, el ADN confirmó que eran de Lisanne y Chris. Los huesos de Chris estaban blanqueados por el sol. Solo se halló el 10% del cuerpo de Lisanne y el 5% del de Chris. Dada la vegetación salvaje en la zona y la presencia de animales salvajes, esto no parece particularmente inusual debido al estado de los restos y la falta general de ellos. No se ha determinado la causa de muerte, pero se cree que las jóvenes se perdieron, desorientaron o lesionaron, provocando su fallecimiento. Aunque aquí hay poco misterio, las fotografías que dejaron en los días previos a su desaparición y muerte son escalofriantes, sin embargo. Susan Powell. Joshua Powell, de 25 años, conoció a Susan Cox, de 18, en una cena en su departamento en Tacoma, Washington, en noviembre de 2000. Eran compañeros en un curso del Instituto de Religión de la Iglesia Sud y empezaron a salir poco después, ya que ambos eran miembros. Se casaron en abril de 2001 en el templo de Portland, Oregón, menos de 6 meses después de conocerse. Las semanas siguientes, la pareja vivió temporalmente con Esteban, padre de Josué. Se dice que el hombre mayor se obsesionó con su nuera y era conocido por seguir a Susana por la casa con una videocámara, espiarla cuando estaba en el baño, robarle la ropa interior e incluso leer sus diarios. También publicó poemas de amor sobre ella en línea bajo un seudónimo. 2 años después de que ella y Powell se casaron, su padre confesó sus sentimientos por ella. Susana lo rechazó. Poco tiempo después, la pareja se mudó de Washington a West Valley City, Utah, un suburbio de Salt Lake City, donde nacieron sus 2 hijos. Carlos nació en 2005 y su hermano Brayden en 2007. Aunque Susana esperaba que la vida fuera más tranquila con un poco de distancia entre ella y Esteban, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notarse las grietas en su relación con Powell. Las entradas del diario indicaban que la pareja tenía problemas porque Powell era muy controlador, gastaba de más y seguía en contacto con su padre pese a su comportamiento inapropiado con Susana. En 2007 Powell se declaró en bancarrota con más de $0,000 en deudas. En verano de 2008, unos 18 meses antes de desaparecer, Susana grabó un video donde contaba cómo intentaba proteger sus bienes. Un abogado le recomendó documentar las pertenencias valiosas de la casa y así inicia el video. Cubriendo todas mis bases, asegurándome de que si algo me pasa a mí, a mi familia o a todos nosotros, nuestros bienes estén documentados. Espero que todo salga bien y que todos seamos felices mientras podamos. Por esa época, ella también escribió un testamento del que su esposo no sabía, en el que declaró: «Quiero que quede documentado que hay un conflicto extremo en nuestro matrimonio, y si muero, puede que no sea un accidente, aunque lo parezca». Susan fue vista por una amiga a las 5 p.m. del 6 de diciembre de 2009 en su casa. Al día siguiente, la familia fue reportada como desaparecida al no poder contactarlos. La madre de Powell y su hermana Jennifer fueron a la casa a buscarlos. Al saber que Brayden y Charlie no fueron a la guardería como estaba previsto, llamaron a la policía al no recibir respuesta en la puerta. Los oficiales que respondieron entraron a la fuerza en la casa y notaron algo extraño. Había 2 ventiladores apuntando hacia una mancha húmeda en el sofá, pero no había señales de la familia. Cabe destacar que no parecía que Susan se hubiera ido voluntariamente, pues su bolso, dinero e identificación seguían en la casa. El celular fue hallado en el auto que compartía la pareja. Powell volvió a casa con los niños cerca de las 5 p.m. y fue llevado a la estación de policía para ser interrogado.
Afirmó que la última vez que vio a Susan, ella dormía la noche del 6 de diciembre y que llevó a los niños de campamento esa noche. Pero la policía encontró esto sospechoso, en parte debido a las condiciones de frío extremo que ocurrieron la noche de su supuesto viaje, y también porque los niños debían ir a la guardería. La mañana del 8 de diciembre, Powell rentó un auto en el aeropuerto internacional de Salt Lake City, y su paradero fue desconocido durante las siguientes 18 horas. Luego los investigadores descubrieron que el auto había recorrido más de 800 millas mientras él lo tuvo. Los investigadores regresaron el 9 de diciembre a la casa familiar y hallaron rastros de sangre de Susan en el piso. Las autoridades también hallaron documentos importantes, entre ellos una póliza de seguro de vida contratada por Powell por $1.5 millones y una carta escrita a mano. La madre de 2 hijos de 28 años dejó una carta donde expresaba su temor por su vida. En su investigación, la policía hizo otros descubrimientos que no se revelaron hasta 2012. Observaron que Powell liquidó los fondos de jubilación de Susan después de que desapareciera, canceló sus sesiones de quiropráctica y sacó a los niños de la guardería. Supieron por colegas que él antes mencionó ocultar un cuerpo en un pozo de mina abandonado en el desierto. Cabe mencionar que, semanas tras la desaparición de Susan, una maestra reportó que Charlie dijo que su madre estaba muerta. Los padres de Susan se enteraron de que, en la guardería, Braden dibujó una camioneta con 3 personas y le dijo a los cuidadores: «Mamá estaba en la cajuela». Cuando los investigadores hablaron con Charlie, él dijo que los niños fueron de campamento con Susan y ella no regresó. Powell dejó de colaborar con los investigadores y en diciembre de 2009 fue considerado persona de interés. Ese mes, llevó a los niños a casa de su padre para pasar las fiestas juntos. En enero de 2010, él y su hermano Miguel volvieron para empacar la casa familiar, pues planeaba mudarse a la ciudad de su padre. Allí, Powell compartía una casa con los 2 niños, así como con Esteban, Miguel y 2 de sus otros hermanos, Juan y Alina. En ese tiempo surgió un sitio web sobre la desaparición de Susana, que decía que Powell era víctima de una campaña de difamación de sus suegros, su hermana alejada y la iglesia Sud. Se piensa que la familia Powell creó el sitio web y que Powell y Esteban escribieron las publicaciones. Ambos hombres afirmaron al año siguiente que Susana había abandonado a la familia debido a problemas de salud mental y que se había escapado con otro hombre. En 2010, los investigadores vigilaron a Powell y revisaron los antecedentes de Esteban. Según su exesposa, madre de Powell, la familia era disfuncional. Esteban les mostraba pornografía a los niños con regularidad y se negaba a limitar su comportamiento salvaje. Powell fue un joven particularmente destructivo. Una vez intentó quitarse la vida, una vez amenazó a su madre con un cuchillo y mató a más de una mascota, Sherbo. Las autoridades también supieron entonces de la obsesión de Esteban con Susana, gracias a un amigo de la familia. Ese año le incautaron la computadora y hallaron unas 4.500 fotos de Susana tomadas sin consentimiento, incluyendo acercamientos de su cuerpo. En septiembre fue arrestado por pornografía infantil y voyeurismo tras descubrirse que grababa en secreto a niñas y jóvenes, incluyendo a Susana. Los padres de Susana obtuvieron la custodia temporal de sus hijos tras el incidente. Por esa época, la policía también sospechó de Miguel al descubrir que vendió su auto a un depósito de chatarra. Poco después de la desaparición de Susana, la policía recuperó el vehículo y un perro rastreador detectó restos humanos, pero las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Miguel siguió acosando a la familia de Susana creando sitios web donde los acusaba de abusar y descuidar a Braden y Charlie. Acusaba a la policía de mala gestión en el caso de la persona desaparecida. La familia Cox pudo lograr que Google eliminara los sitios, ya que los consideró una violación de sus términos de uso. El 5 de febrero de 2012, Charlie, Braden y Powell murieron en una explosión en la casa que Powell había comprado, después de que le dijeron que tendría que mudarse de la casa de su padre para recuperar la custodia de sus hijos.
Ese día, los niños estaban visitando a Powell como parte de una visita supervisada con una trabajadora social, cuando él los agarró y los encerró junto con él mismo en el baño. Las autoridades consideraron el caso un asesinato-suicidio y las pruebas confirmaron que Powell planeó las muertes. Un hacha fue hallada cerca del cuerpo y las heridas en la cabeza y cuello de Charlie y Braden sugerían que fueron golpeados con ella, aunque los tres murieron por envenenamiento de monóxido de carbono. Se había derramado gasolina en toda la casa y tras la explosión se hallaron varios contenedores de 5 galones en la propiedad. Un año después, el 11 de febrero de 2013, Miguel se quitó la vida saltando desde el techo de un estacionamiento. Las autoridades piensan que él conocía el asesinato de Susana y quizá ayudó. Como ambos hombres habían muerto y Esteban estaba en prisión por cargos de cepe y voyeurismo, la investigación del caso de Susana fue archivada. Esteban salió libre en 2017 tras 6 años preso. Falleció por problemas cardíacos en 2022. Hallaron restos en un pozo de mina en el desierto de Utah, pero resultaron ser huesos de animales. Los restos de ropa hallados cerca dieron positivo a ADN masculino, aunque aún no ha sido identificado. El cuerpo de Susan nunca ha sido encontrado, pero el escalofriante video en el que predice el destino que le esperaba a ella y a sus hijos sigue atormentando a quienes la conocieron. Patricia Meehan, en el momento de su desaparición. Patricia Meehan, de 37 años, vivía en Bozeman, Montana, y trabajaba como ayudante de rancho y en empleos ocasionales. Ella creció en Pittsburgh, Pensilvania, y estudió desarrollo infantil en la ciudad de Oklahoma, pero en 1985 cambió abruptamente de carrera y de lugar, citando su amor por los animales como razón para el cambio. Su casero fue el último en verla antes de su desaparición y notó que estaba muy alterada. El 19 de abril de 1989, Patricia llamó a su padre para decirle que estaba estresada y quería volver a casa. Su madre declaró después que Patricia estaba sufriendo un episodio depresivo en esa época. Su familia notó que se volvió decaída y retraída antes de desaparecer, posiblemente porque pensaba que había perdido la oportunidad de tener hijos, algo que deseaba mucho. La última vez que supieron de ella fue cuando llamó a su padre. Al día siguiente, alrededor de las 8:15 p.m., una mujer llamada Peggy Bueller y su padre viajaban hacia el oeste por la autopista 200 de Montana, cerca de Circle, Montana. Cuando vieron un auto que venía en dirección contraria, por el lado equivocado de la carretera, Peggy, quien iba conduciendo, dio un volantazo para evitar una colisión. El auto que iba al este chocó con el vehículo detrás de él, conducido por Carol Heights. Por suerte, Carol no resultó herida en el accidente y al salir de su auto vio a una mujer bajando del vehículo del este. Era Patricia Meehan. Carol recordó que la mujer de 37 años se le acercó y la miró como si estuviera viendo a través de ella. No dijo ni una palabra, recordó Carol. Cito: «Ella solo me miró, nunca dijo nada. Solo me miró, nunca la olvidaré». Mientras tanto, Peggy Bueller observó la escena desde su auto en el acotamiento. Después, Patricia trepó una cerca y permaneció inmóvil un buen rato. Peggy explicó: «Mientras veía el accidente, noté a alguien al otro lado de la cerca. Ella estaba ahí parada como una espectadora, no como si le hubiera pasado a ella». Patricia permaneció de pie, inmóvil y silenciosa unos instantes. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el campo vacío, desapareciendo en la oscuridad. Cuando la policía llegó poco después, Patricia ya no estaba y no lograron localizarla. Las autoridades la identificaron por la placa de su auto durante la búsqueda. Inmediatamente después del accidente, las autoridades siguieron un rastro de huellas que se creía que pertenecían a Patricia, basándose en el tamaño y en el hecho de que eran recientes. Las huellas se siguieron hasta las 3 a.m., luego desaparecieron y los investigadores detuvieron la búsqueda hasta el amanecer. En los días siguientes, los padres y hermanos de Patricia llegaron a Montana y ayudaron a repartir volantes con su foto. La búsqueda de la mujer de 37 años incluyó voluntarios, oficiales a caballo, investigadores en cuatrimotos y un helicóptero, pero no se halló ningún rastro de ella.
Un examen minucioso de las minas de carbón abandonadas en la zona no reveló ninguna evidencia de Patricia. Hasta hoy no se sabe por qué Patricia estaba en el área donde desapareció, pues el accidente fue a 400 millas de su casa en Bozeman. Tenía cita con un psicólogo por depresión el 21 de abril, pero eso no explicaba por qué ella estaba fuera. Tras las 8 de la noche del día 20, a cientos de millas de su casa, se halló poca evidencia en el caso de Patricia. Lo más destacado recuperado fue una foto en su cámara, una selfie sin sonrisa de la mujer de 37 años frente al espejo. Algunos ven la foto inquietante y sin emociones, otros simple y ordinaria. Se ha difundido ampliamente en línea en los últimos años. Aunque no hay mucha evidencia concreta que indique qué fue de Patricia, ha habido miles de avistamientos en los años desde que se alejó del accidente automovilístico. Entre 1989 y 1991 hubo supuestos avistamientos en casi todos los estados, incluso Alaska y Hawái. Un policía en Minnesota creyó verla en una mesa de Hardee's. Ella se quedó sola hasta el cierre y luego caminó al restaurante 24 horas cercano. Cuando el oficial le preguntó, ella se negó a dar su nombre y dio versiones contradictorias sobre su origen, diciendo primero ser de Colorado y luego ciudadana israelí. Se reportaron 2 avistamientos más al día siguiente, uno en Sioux Falls, Dakota del Sur, y otro en Murdoch, Dakota del Sur, 12 horas después. En mayo, una mesera reportó haber visto a Patricia en Bozeman, Montana, donde vivía en el momento del accidente. Cito: Patty entró y quería que la sentaran y atendieran rápido. Ella me dijo, tengo prisa, y yo le respondí, bueno, preparamos el desayuno en 10 minutos, saldrás muy rápido, y luego le dije, debes tener que estar en el trabajo a las 9, eran como las 8:30. Ella dijo, no, solo voy de compras. No podía entender por qué era tan importante para ella estar allí justo a las 9 en punto para ir de compras, tenía tanta prisa. La mesera dijo que la mujer de 37 años estaba desorientada y distraída. Notó que hablaba sola y la mayor parte del tiempo miraba por la ventana observando a la gente pasar en el restaurante. En junio de 1989, la policía recibió más de 25 reportes. 3 fueron confirmados por investigadores. En 1990, una mujer fue arrestada en Idaho por tirar basura y el oficial pensó que se parecía mucho a Patricia. Sin embargo, las huellas dactilares revelaron después que no eran la misma persona. Los investigadores creen que Patricia salió del área del accidente, ya sea ocultándose en un camión de heno visto a 800 metros o pidiendo ayuda a un desconocido. El psicólogo Don Laplante habló con Misterios sin resolver, que emitió un episodio sobre su caso en noviembre de 1989 y concluyó: al parecer, Patricia atravesaba un momento difícil y estuvo en un accidente dramático que pudo causar una lesión en la cabeza. Estos factores pudieron causar amnesia. Ella ha perdido la memoria y recorre el país buscando su identidad. La policía y los seres queridos de Patricia también creen que ella podría estar sufriendo de amnesia y no se sospecha de juego sucio en su caso. Puede que siga viva, pero no recuerda quién es ni su vida. Antes del accidente de 2011, se publicó una imagen de una mujer en Columbia Británica, y algunos detectives pensaron que se parecía a Patricia. La policía investigó la pista y la descartó. Patricia Meehan sigue desaparecida. Tenía 37 años cuando desapareció de Circle, Montana, el 20 de abril de 1989. Es una mujer blanca, rubia, de ojos gris-verdes y pecas. Mide 1.60 metros y pesaba entre 50 y 53 kilogramos al desaparecer. Familiares dicen que habla suave y usa el apodo Patty. La última vez que la vieron llevaba un abrigo marrón, jeans y tenis altos. Si sigue viva, tendrá 73 años. Quien tenga información sobre el caso de Patty puede llamar a la oficina del sheriff de Macomb al 40648534405 y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias teorías y especulaciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar el canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.